Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuánto estén mirando este video. Mi nombre es Nicolás Arias. Mío Jorge Gutiérrez. Tobias Muñiz. Bien, nosotros somos alumnos de la materia Introducción a la Economía de la Universidad de Quilmes. Vamos a presentar este trabajo práctico número 1 para nuestro profesor Hernán Bergstein. Se nos propusieron distintas actividades para que nosotros debatamos acá y compartamos el video el cual vamos a subir a YouTube. Sí, la primera era sobre el control de precios entre 2004 y 2022. Exacto. La segunda era sobre el tema de por qué la empresa Kodak había decaído tanto cuando aparecieron las máquinas digitales. Exacto. Y la tercera era la importación de insulina. Estos tres temas van a estar igualmente en la descripción del video. Vamos con la primera. Se nos propuso elegir un link del cual hable de estas medidas que toma el gobierno. Nosotros elegimos uno del portal La Nación, en el cual habla de 20 medidas que el gobierno usó para controlar la inflación y los resultados. Esto nos parece muy interesante ya que es muy abarcativo y en el cual habla. Sí, aparte toca una de las medidas, es como tenías todavía a desarrollar una de las medidas. Sí, en el año 2022 el gobierno lanzó el programa de precios justos, el cual indicó que 1.700 productos de la canasta básica, como por ejemplo bebidas, lácteos, congelados, higiene personal, iban a tener que mantener su precio y estos iban a tener un incremento mensual más o menos del 4%. Para estabilizar la economía momentáneamente y para ayudar a los consumidores al acceso de los mismos. Estaríamos de acuerdo entonces pensar que las medidas de control de precios a la cual implementaron era para que no se dispare la inflación. Claro, para dar una tranquilidad a los consumidores. Sí, y funcionó, ¿o no? Sí, Funciona pero en el corto plazo. En el corto plazo, como dice Tobías. Sí, es muy interesante quizás me voy medio al final, pero es muy interesante una conclusión que hace al final de la página, en el cual los especialistas difieren y dicen que los programas en el corto plazo tienen un impacto que deja de ser efectivo en el mediano. No tienen un efecto desinflacionario. Incluso cuando se extienden, comienzan a verse problemas de rentabilidad, desabastecimiento e incumplimiento. Esto realmente sucedió en la realidad. Nosotros nos basamos en la teoría. Digamos, podemos hablar de un punto de vista macroeconómico o microeconómico. Algunos especialistas lo quieren separar, otros no. Para nosotros está muy relacionado lo que es la micro y la macro. Un punto de vista macroeconómico podemos mencionar en términos muy generales lo que es la inflación. Pero ¿qué es la inflación en el punto de vista macroeconómico? La emisión del dinero, la cantidad total de dinero que circula en el país, el gasto público, la velocidad con el que el dinero cambia de manos. Pero a la macroeconomía no le importa si el precio del tomate particular aumenta, sino es un promedio matemático de un cálculo de todos. Si hablamos de microeconomía, ya nos estamos centrando en determinados rubros muy específicos. En lo que apuntó este programa, sobre todo en la medida número 1, Sí, era de precios cuidados. precios cuidados. Pero entonces, el control de precios, a lo cual estamos haciendo referencia con esta noticia, no sirvió para controlar la inflación a largo plazo, sí para contenerla a mediano plazo. Exacto. Y no sirvió porque generó costos, produjo costos como por ejemplo precarización, posibles distorsiones en la oferta, no genera incentivo a que se produzca más, a que los Hay desabastecimiento. obligados a mantener un precio. La gente quiere consumir más, pero los productores no quieren consumir, no quieren producir más. O también se tiene que pasar directamente a consumir bienes que no estén dentro de la medida. Al igual que, bueno, aparte del control de precios que decimos que sirve a corto plazo, deberían existir otras medidas con el tema de la fiscalización, de la emisión monetaria, para controlar la inflación. No es una sola variable en el control de precios.
Sí, en realidad es todo tan sensible que cualquier cosa modifica la otra. Por eso yo creo y vuelvo a asentar de que la microeconomía y la macroeconomía siempre están muy relacionadas. Solamente influye el punto de vista y el enfoque que le hagamos en su momento. Si es un término muy general, obviamente va a ser macro a nivel inflación en general. Si hablamos de un nivel micro, hablamos de determinados rubros. Por ejemplo, o bienes sustitutos. Cuando aumenta la carne un montón, ¿qué hace la gente? Se traslada al pollo, al cerdo. Ahí estamos hablando ya de un punto de vista muy particular. ¿Todos coinciden en eso? Obvio. Buenísimo. Y después lo que podemos relacionarlo en cuanto a la teoría es el tema de la elasticidad, cómo esto impacta en la curva de oferta y demanda, la variación de los productos de la canasta básica, y ahí ya empiezan a entrar muchas variables, como por ejemplo la estacionalidad. No es lo mismo comprar papa o hortalizas en invierno que en verano, ahí ya cambia el precio, cambia el consumo. Eso es muy, muy variable. No sé si alguien quería decir algo más. ¿Quieren? Pasamos al otro tema que es el de el auge de las cámaras. El auge de las cámaras con. Sí, ahí voy a compartir. La teoría era la elasticidad cruzada de la demanda de carretas respecto del precio de las cámaras. Exacto. Ahí estamos compartiendo la imagen. Bien, lo que dice la consigna es de que el descenso de los precios de las cámaras digitales en los últimos 2 años provocó un descenso del 40% de la facturación de carretes para cámaras convencionales. ¿Cuál es la elasticidad cruzada de la demanda de carretes respecto del precio de las cámaras digitales? Esto podemos llegar. Partiendo de la base de Sí. claro, hablando de las cámaras analógicas, Sí. era lo que necesitaba, eran insumos complementarios a los carretes, era necesario para la producción de fotos por parte de las cámaras analógicas. La aparición de las cámaras digitales que hizo, descasó este bien que eran las cámaras analógicas y como consecuencias los carretes. Entonces pasaron de los carretes de bienes complementarios en la cámara analógica a ser un bien sustituto. La cámara digital pasó a ser un bien sustituto de todo eso. Entonces, al bajar el precio de la cámara digital, la demanda hizo que se consuma más cámara digital y se deje de consumir los carretes. Sí, hubo un cambio tecnológico que llevó a que pase esto. A desplazarlo prácticamente. Sí, ¿Y cómo sabemos que es un bien sustituto? porque hay un cálculo matemático que está en el libro, que es cómo calcular la elasticidad cruzada respecto a un bien del otro. Vamos a poner que el cálculo es variación porcentual del precio del bien Y, en este caso las cámaras analógicas, dividido o sobre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X. Este cálculo se hace un 40% que desciende una, dividido el 25% de la otra, que son las cámaras digitales. Este cálculo da positivo. Nos dio positivo, nos dio 1,6. Exacto. Eso quiere decir que Esto que es un bien sustituto. Exacto. Entonces, al ser un bien sustituto, nosotros podemos llegar a la conclusión a través de ese cálculo que nos da de manera positiva. Porque si nos da de manera negativa, es un bien complementario. Si nos da 1, era una elasticidad unitaria. Entonces, a este efecto lo podemos relacionar. Exacto. Cuando es perfectamente elástica es porque no varía nada de lo que es en cuanto a la cantidad. Que no varía nada respecto del efecto, en causa efecto. No tiene nada. Son bienes independientes. Por ejemplo, ¿qué modifica el aumento de la sal con unas botas que vos te compras en una marroquinería? Un ejemplo puede ser. Y después, bueno, lo que ahí explica el gráfico, cómo se desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda. Ahí está bien explicado. Acá lo que vemos en el gráfico es cómo estaba la curva de demanda con respecto a los carretes antes de que aparezcan las cámaras digitales. Lo que vemos es la curva rosada se traslada hacia la izquierda por una disminución del 40%. Esa disminución del 40% hace que contraiga la demanda de Q1 a Q2 por la aparición de las cámaras digitales. Sería para la izquierda va por el hecho de que reduce la cantidad, todo lo que sea para la derecha va a aumentar.
Después tenemos el problema número 3, ¿sí? que Algo sobre las cámaras digitales, nada más, ¿no? no, al reemplazarse una tecnología por la otra, ya terminó siendo un bien sustituto. Como si lo trasladamos a la realidad, Bien. hoy en día se reemplazó la cámara digital por el teléfono celular. Y la cámara digital se redujo únicamente al plano profesional, porque únicamente un fotógrafo usa una cámara digital. Y después, Podemos decir entonces que es un bien superior. Eso sería un bien superior. La cámara analógica, La cámara analógica. un bien superior. exacto, bien. Y después, tenemos el problema número 3, que es que suponga que el gobierno intenta definir, abrir la conveniencia de abrir el mercado al mercado de una nueva insulina que se produce tanto en el país como en el extranjero, y cuyo precio de equilibrio interno es más elevado que el precio internacional. Nosotros, si nos centramos en la realidad, si lo trasladamos a la realidad, ahí voy a compartir el gráfico. Un segundo. Ahí está. Listo. Bueno, la premisa que nos dio el profe era que nosotros tengamos que ver cuál era el problema y cuál era la solución. Claro, bueno, claro. ¿Qué haríamos nosotros con respecto a la importación de insulina? Porque por el momento tenemos un estado cerrado donde la insulina la produce un productor y la demanda es la demanda local. Claro, lo que sería un estado único. Sí. Exacto. Previo a que se abra la importación. ¿Cuál es el problema acá? De que para la teoría, al ser un bien básico y esencial de vida o muerte, lo que es la cantidad demandada no se tiene que modificar si el precio aumenta o sube. Pero en la realidad es otra. Quizás hay gente que no tiene los suficientes recursos como para poder adquirir ese bien básico que es la insulina. Justamente porque el precio, el equilibrio del precio, ¿quién lo establece? La demanda que puede consumir ese producto o ese bien y los productores, quien producen ese bien. Entonces hay un equilibrio ahí que va a quedar gente que no puede consumirla. ¿Qué pasa si abrimos? Bueno, en ese caso, ahí se cerraría. ¿Qué pasa si ahora el Estado decide abrir la importación y entra en el mercado a jugar lo que es la insulina importada a un precio menor? ¿Qué pasa con la oferta? Son bienes homogéneos basados en el libro porque si bien son unos importados, el otro es de producción nacional, no dejan de ser insulina ninguno de los dos. Por eso se los llama bienes homogéneos. Sí. La oferta entonces se desplaza. Bueno, teniendo en cuenta entonces que se abrió el mercado a la insulina, importamos insulina y ahora decidimos qué va a pasar con la oferta, con los productores locales. Bueno, se va a desplazar a la derecha y va a haber una baja en el punto de equilibrio. Tal cual. ¿Por qué? Porque el precio internacional va a ser mucho más bajo que el precio local. Y entonces, ¿qué va a haber? Un exceso de demanda. Exacto. Generalmente la demanda no va a modificarse mucho por el hecho de que siempre es un bien vital, pero trasladado a la realidad puede llegar a haber un aumento de demanda, más allá de que sea un bien vital, debido a muerte, porque quizás ahora algunas personas pueden llegar a acceder. Claro, ya a tener un menor precio que entra desde afuera, hay personas que quizás que están con lo básico, no van a poder acceder a este bien. Claro, al ser más económico. Da igual. Entonces, la pregunta es, Puedes crear un pequeño cambio, en realidad va a haber más gente que va a poder acceder a este bien de vida o muerte. tal cual. Sí. Y por lo menos ahora, como Entonces, ese desplazamiento de la oferta. Por lo tanto, el productor va a tener que bajar los precios. Va a haber productores que le conviene o no producir a ese precio que se importa ese bien. exacto. Porque, Sí. ¿qué pasa? Van a tener que bajar los costos. Si los costos no pueden bajarlo, van a tener que dejar de producirla. Esa faltante de producción la van a cubrir con la importación. En la general, ¿es bueno para el país la importación de insulina? En una medida controlada, sí. Por ejemplo, el productor nacional se tiene que adaptar a los precios importados. ¿Cuál es el problema? Que no llegue por los costos de producción, por los impuestos. Puede haber muchas variables por la cual el productor productor interno no se pueda llegar a adaptar al precio del
Bueno, pero para todo eso tenemos una fórmula, que es el exceso de consumidor sobre menos exceso de producción. Exacto. O sea, Entonces, como en este caso va a haber mayor exceso de consumidores, porque Ujú. ahora más cantidad de consumidores van a poder adquirir este bien, menos el exceso de producción, que va a ser menor, porque Ajá. eso lo va a cubrir la importación, tenemos algo positivo, porque vamos a tener mayor cantidad de personas consumiendo o a disposición la insulina, que es un bien vital, es un bien necesario de, Sí. de mucha necesidad. Entonces, por eso decimos que en el país va a estar mejor y va a haber un bienestar social, un mejor bienestar. Acá podemos mencionar lo que es la teoría en cuanto a bienestar social. Y también va a beneficiar al consumidor, porque el hecho de que va a poder utilizar menos recursos para adquirir ese determinado bien. O sea, su poder adquisitivo en ese sentido se aumenta. ¿Alguna otra cosa? Y Creo que ya además, estamos con el tiempo. sí. Bueno, ya que estamos cumpliendo con el tiempo, hasta acá creo que hemos realizado Sería- todo, tratando de mencionar de manera muy resumida la teoría, pero Algo para agregar, Tobías, con Que estas medidas deberían ser acompañadas también con cosas que ayuden a aliviar también al productor nacional, ya que si se traen productos desde afuera, por ejemplo en la parte de la insulina, debería, por ejemplo, sacártele la carga impositiva, bajarla a un punto que equipare la del comerciante exterior, justamente para que pueda llegar a competir y no se perjudique el equilibrio nacional. sí, ahí muy agregaríamos importante. otra en la elasticidad cruzada, otra causa. Otra Y variable. habría otro efecto, porque si agregamos esa decisión que vos decís de que el Estado intervenga en el subsidio de la energía, de los costos, de lo que fuere, la impuesto. elasticidad va a cambiar, Sí, va a cambiar el efecto. Entonces los productores o no van a dejar, o van a producir más, porque van a tener más posibilidad de llegarle al precio y tener las mismas ganancias que el importado, o directamente van a decidir producir otra cosa. sí. Sí, van a cambiar de rubro. Si no les conviene, van a cambiar de rubro. Buenísimo. Así que bueno, Bueno, chicos, listo. Esto Muchas sería todo gracias. el muchas Esto gracias, profe. nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.